personales de 90,500,300,000 pesos. Los montos propuestos para Pemex son de 27,860 millones y 54,558 millones respectivamente. Con los pasivos acumulados de Pemex y las obligaciones que derivan de los mismos, existen condiciones favorables para la competencia con empresas del sector privado nacionales o extranjeras. Explíquenlo. ¿Cuál es la carga real de la deuda en la perspectiva de crecimiento de Pemex y CFE para el periodo 15-18? Y den datos duros. El anunciado crecimiento de Pemex y CFE como empresas estatales se hace a través de la demagogia de la energía barata para las y los mexicanos, lo cual es falso. El pasado 10 de septiembre de este año, en esta Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Videgaray, señaló que subsidiar gasolinas es una mala política para el medio ambiente y eliminar su subsidio es una medida en justicia que permite dar una mayor progresividad al sistema hacendario en general. Con base al artículo 16 del Reglamento Interior de la CENER, la dependencia a su cargo ha publicado la prospectiva del petróleo crudo y petrolíferos 13-27. Atendiendo a la información que en dicho documento se proporciona y en el marco del segundo informe de gobierno de la CENER y las metas de desarrollo del Programa Sectorial de Energía 2013-18, cabe preguntar a usted, señor secretario, ¿cuál será el costo de la gasolina en el periodo 2015-18 sin el subsidio gubernamental? Den costos numéricos, no lo evadan. ¿Cuál es la inversión real en la infraestructura en el sector para disminuir la importación de gasolinas? ¿Cuál es la inversión en infraestructura para la producción de gas? Entiéndase bien, para la producción, no para la distribución de aquel que se importa de Estados Unidos. Finalmente, por otra parte, hay otro tema controversial de pensiones y jubilaciones. Quiero culminar que en la ruta trazada para desmantelar Pemex y la CFE, considera la transferencia de los actuales pasivos al gobierno federal con el carácter de deuda pública. Con la reforma de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Deuda Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de este año, se determina en los artículos 3 y 4 transitorio que el gobierno federal asumirá una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a los trabajadores en activos de Pemex y sus organismos subsidiarios. Le rogaría, diputado, si pudiera concluir. Y sus organismos subsidiarios reconocidos y registrados actuarialmente en sus estados financieros, conforme a las estipulaciones contractuales, condicionada a modificaciones del contrato colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios, a la modificación del reglamento de trabajo del personal de confianza de Pemex y organismos subsidiarios y a un programa de austeridad en el gasto, esquema que asume para el pago para los mismos conceptos por la CFE. La pregunta final: ¿cuál es la perspectiva de la CENER del costo para el gobierno federal en la garantía de pensiones y jubilaciones de Pemex y CFE? ¿Y es constitucionalmente viable? Quiero conocer su opinión. La modificación de condiciones de trabajo que estas empresas tienen los trabajadores. Por su respuesta se lo vamos a agradecer. Gracias. Y esperamos que no sean evasivos. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado Ricardo Mejía Verdeja, de Movimiento Ciudadano. Sí, gracias. No, está bien. Gracias, secretario. Bueno, sí. No ha habido una posición ni del secretario de Energía ni del director de Petróleos Mexicanos con respecto al tema del contenido nacional. Me parece que es un tema muy grave porque finalmente todo el discurso privatizador ha girado en torno a dos ejes. Primero, que bajarán las tarifas de la luz, lo cual se ha demostrado que es una gran mentira porque no hay certeza y además se cubren con el tema de los costos. Si bajan los costos, bajarán las tarifas, pero no ponen una fecha determinada. Y el otro es el tema de el crecimiento económico que vendrá aparejado con esta reforma privatizadora. Sin embargo, lo que nosotros advertimos es
que tratándose de un recurso no renovable, como es el petróleo y los hidrocarburos, los únicos que van a ganar son las transnacionales, porque hay mecanismos de fiscalización muy frágiles, muy endebles, que la propia Secretaría de Hacienda ha reconocido, y por otro lado también vemos que no hay la obligación real de que se involucre al sector productivo nacional. Realmente los que van a ganar aquí son las grandes petroleras o empresas vinculadas al régimen que tengan la capacidad económica y las relaciones políticas para ser beneficiadas por contratos. Hablamos de Slim, hablamos de algunos otros grupos que serán los jeques petroleros mexicanos ahora, asociados con las empresas. A mí me parece que este es un tema que no han querido abordar. ¿Cómo le van a hacer si en el Tratado de Libre Comercio no hay esta regla del contenido nacional? Y entonces la disposición legal de hasta el 35% en el 2025, pues queda subordinada en la pirámide jurídica a un tratado internacional que está por encima de estos ordenamientos. Por otro lado, el director de PEP, de Pemex Exploración y Producción, declaró que el criterio que van a utilizar para buscar empresas que se asocien con Pemex es su desempeño exitoso en aguas profundas, pero yo preguntaría dónde quedan los temas de corrupción, lavado de dinero, daños al medio ambiente, porque si repasamos a varias de ellas, tienen expedientes negros en la materia. El caso de Chevron, por ejemplo, el principal problema son sus malas prácticas que utilizan las naciones en las que tiene operaciones, las cuales han ocasionado protestas en alrededor de 15 países, ya aquí lo comentaron. En el 93, la contaminación de agua y la devastación de bosques al norte de Ecuador. En el caso de Shell, que opera en más de 70 países, es responsable del mayor derrame de petróleo en agua dulce en la historia, que ocurrió en 1999 en Río de la Plata, en Argentina. Asimismo ha sido denunciado por daño irreparable en la cuenca del río Níger en Nigeria. El caso de Exxon, que ha sido permanente fuente de escándalos de corrupción. En el 2003 los presidentes de Guinea Ecuatorial y de Kazajstán los acusaron de haber recibido beneficios para privatizar el petróleo con el afán de ser considerados para sus empresas. El caso de British Petroleum, que ya hablamos del derrame del 2010, el caso de Petrobras, que ha experimentado escándalos por lavado de dinero con sumas que ascienden a 4.400 millones de dólares y que involucran instituciones financieras como Citigroup, Santander y HSBC, la propia Ecopetrol en Colombia, y así podríamos revisar cada una de estas empresas. Entonces, ¿qué medidas están tomando efectivas para evitar que estas prácticas corruptas se desarrollen? Ya vimos el caso de Siemens, está el caso también de Hewlett Packard, que no se ha aclarado, también que hay un fraude con petróleos mexicanos en la utilización de software. Entonces vemos muy laxa los controles, porque hay un apetito de que vengan a invertir y entre comillas hacer negocios, cuando los únicos que van a ganar son ellos, cuando hay un marco regulatorio frágil y cuando hay una capacidad fiscalizadora de Hacienda también totalmente incapaz. Por otro lado, yo difiero del tema de Luis Telles y disculpen que vuelva a insistir. O sea, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, que tiene que ver con el mercado cambiario, donde hay operaciones de múltiples empresas, va a ser uno de los que va a estar manejando el Fondo Mexicano del Petróleo, que además, según la ley que regula a este fondo, no son responsables, no son funcionarios públicos. Y además hay una serie de disposiciones, creo que en el artículo 25 de esa ley, donde se establece que si toman decisiones, no son motivo de responsabilidad ni se les sancionará de los daños que ocasionan. Es decir, es la ruleta del petróleo con gente como Luis Telles. El otro personaje, Pastrana, ha estado involucrado en dos empresas que no es por su sapiencia, su expertise, sino es
por los intereses que representan. De igual manera, el representante de ICA, que es consejero independiente, y que él sí repitió, no repitió Fluvio, pero sí repite el de ICA. Es decir, hay un manoseo para beneficiar intereses privados. Nosotros por eso dudamos y nos parece también, secretario, insuficiente la respuesta en el tema de la fractura hidráulica. Ya en países como Bulgaria, como Francia, en Los Ángeles, se han decretado prohibiciones, en otros países se han decretado moratorias, concluyo, secretario. Sí, por favor. ¿Y por qué México tiene que ser la excepción? ¿Por qué México se va a convertir en el paraíso de la fractura hidráulica? Nosotros creemos que esto es una gran irresponsabilidad. Ahorita van contra la REA porque algo le hizo al régimen. Qué bueno que lo sancionen, pero nos parece sospechoso ese activismo ahora del PRI por sancionar a la REA y están abriendo la puerta al fracking. O sea, lo que hizo la REA es un juego de niños frente a lo que viene con el fracking. Y sin embargo, con el fracking, que no pasa nada, que hay un marco internacional, y nosotros por eso quisiéramos que se profundizara, porque nosotros vamos a insistir en una iniciativa que presentamos, que es una ley general de prohibición de la fractura hidráulica, como se está haciendo ya en varios países. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado Ricardo Astudillo, del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, secretario. Nosotros hemos estado de acuerdo en todo lo que se ha planteado aquí, cómo ha venido la explicación por parte de que el hecho de que tengamos mayor extracción de gas natural en nuestro país, bueno, pues será sin duda la base para poder tener mejores servicios y con esto tener una plataforma real a que en mediano y largo plazo puedan bajar los costos. Paradójicamente en el modelo anterior, bueno, pues estaba prohibido la extracción tanto para empresas nacionales como internacionales y sin embargo sí comprábamos el producto, lo revendíamos en México a precios mucho más caros, que hoy está comprobado que teniendo esta extracción en nuestro país, bueno, pues será sin duda esta ruta. Ahora bien, con lo que ya existe y que ha venido trabajando nuestro país con una industria como es el tema de gas LP, a mí me gustaría conocer, secretario, por ejemplo, algunas dudas que se han venido teniendo grandes avances en esta industria. Está el fideicomiso, que ha venido a proporcionar seguridad, ha venido a proporcionar el cambio de cilindros, capacitación, etcétera, y con esto se ha garantizado un servicio y algo muy importante para todos los mexicanos, el tema de seguridad. Ahora bien, la pregunta que nosotros nos hacemos es si el Cenagas, el centro, quien es el encargado o será el encargado de operar el tema de gas natural, también lo hará en el tema de gas LP. Esto lo pregunto porque me parece que ha habido grandes avances entre la propia Secretaría y la industria de gas LP, que abastece a cerca de 80 millones de mexicanos, y que pudieran tener la tranquilidad los ciudadanos de que se va a seguir incrementando todas estas medidas. Y también de qué forma se va a diferenciar o si solamente se va a plantear un reglamento general para los diferentes combustibles o se tendrán reglamentos específicos, por ejemplo, para cada combustible. Esa es una duda que también nos han preguntado y que nos gustaría escucharla, secretario, con el fin de poder seguir transitando a lo que se ha venido hoy trabajando. Un tema también que usted mencionó, secretario, la apertura para el año 2017, en lo que tiene que ver con el mercado de gas LP, se ha hablado mucho del gas natural y se está trabajando mucho en ese aspecto. Sin embargo, también la inquietud es de que si gas LP también estará de alguna forma blindado para fortalecer la propia industria mexicana y que el servicio de estos 80 millones de mexicanos siga siendo apoyado por la propia Secretaría, porque bueno, pues de ahí depende todo lo que tiene que ver con seguridad, control de calidad, etcétera, y que tenga esa certidumbre los mexicanos. Me gustaría conocer la respuesta, secretario. Gracias. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, la diputada Claudia Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, secretario. Con el permiso de la mesa hoy, maestro Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos, y el licenciado Pedro Joaquín Cotwell, secretario de Energía. Sin duda que en la historia todos los mexicanos y las futuras generaciones recordaremos
este año 2014. Como recordamos también el de 1837, cuando el presidente Antonio López de Santana entregó Texas y Nuevo México como territorio estadounidense. El PRD dio el debate intenso en este tema, mientras el PRI y el PAN repetían solamente que esto sería lo mejor, sin una argumentación sólida y sostenible. Satisfacer las necesidades, ¿cómo? Si ya el director de Pemex Internacional anunció que vamos a tener que importar próximamente crudo ligero para poder seguir manteniendo nuestras refinerías, siempre y cuando, claro, Exxon, Chevron, Shell y otras transnacionales nos lo permitan, mientras que por otro lado se anuncia que estamos exportando el crudo extraligero Olmeca, ese que se produce en mi estado natal, Tabasco, es enviado hacia China, Europa e India. A esto se le llama el mundo al revés aquí en la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos. ¿Cómo vamos a satisfacer las necesidades? Y justamente ayer en el Senado de la República se nombraron a un grupo de personajes que controlarán los órganos reguladores de energía, personajes donde cada uno de ellos representan intereses particulares de empresas nacionales y extranjeras que vienen a hacer negocio a costa de los intereses de la nación. Pero aparte se llegó al colmo, al no considerar a ningún ingeniero Premio Nacional en Petróleo o Petroquímica para el Consejo de Administración de Pemex, mientras se coloca al representante de la petrolera British Petroleum, de origen colombiano, y pues bueno, acaba de ser nacionalizado mexicano exprofeso para poderlo introducir a la petrolera nacional. ¿Será que este personaje le tenga amor, nacionalismo e interés a Pemex para que un propio petrolero mexicano no pudiera estar en su lugar? ¿Que acaso se van a ver representados los mexicanos y las mexicanas con él? Pues claro que no, y todavía nos dicen que Pemex no se privatiza. Otra gran falacia también es que en el 2018 con la reforma se van a crear más de 500,000 de empleos y para el 2025 serán 2,5 millones, cuando en este momento ya se está implementando un gran recorte y reajuste de personal en Pemex y CFE, donde se estima jubilar y liquidar a más del 50% del personal. Una de las grandes preguntas hoy es a los dos: díganme dónde pueden acudir 1,300 que fueron despedidos, ingenieros en petróleo y petroquímicos, que fueron despedidos en Veracruz y en Ciudad del Carmen, ¿dónde pueden pasar a dejar sus currículum para que los vuelvan a reinstalar Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía? Esa es una pregunta que me gustaría que ustedes respondieran. También nos informa que se van a fortalecer a Pemex y la Comisión Federal para que se modernicen y rindan mejores cuentas, pese a que se les obliga a un régimen fiscal confiscatorio y de la autonomía de gestión, pues no hay nada de ello, ya que ayer por decisión del Ejecutivo, y pues bueno, la gran mayoría que tienen PRI y PAN en el Senado, les colocaron los consejeros a todos estos consejos de administración, incluyendo al famoso colombiano, que hoy es mexicano tras que. En el numeral 4.6.1 del informe se habla de asegurar el abastecimiento del petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país. Sin embargo, con los contratos de producción compartida, gran parte de la producción irá a parar a manos de los contratistas y estarán en la libertad de mover el producto a donde ellos quieran. El discurso de gas lutitas o gas shell muy pronto nos va a mostrar la realidad de la práctica del fracking, además de lo incosteable de la explotación de este hidrocarburo, tal como ya se está reflejando en los estados de resultados de las compañías petroleras estadounidenses, que hoy nos vienen a poner como ejemplo. Pues bueno, la realidad es que con los famosos aditivos que tendrá el agua como complemento para poder extraerlo, pues la contaminación ambiental sube estratosféricamente y no pasa nada, no hay daño. La realidad de ello es que nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, requiere grandes cantidades de petróleo al día, 18 millones de barriles más o menos, cuando solo produce 9 y ahí va México a tener que echarle la mano también. También hay que checar cómo se está en la geopolítica mundial firmando acuerdos entre Rusia y China. Están firmando un pacto comercial donde tendrán el poder hegemónico de este combustible y ellos serán los que fijarán las reglas del mercado. A México ni siquiera lo toman en cuenta, bueno, nada más para que les pueda proveer lo que a ellos les hacen falta. No sé si todavía no nos hemos dado cuenta de que nos están utilizando o con toda la capacidad del mundo estamos siendo cómplices de ello. Ya tienen ustedes 2 años en el poder. A estas alturas ya deberían de tener trabajando al 100% nuestro sistema de refinación.
Con ello reduciríamos importaciones y con el 30% subutilizado se pierde la ganancia neta. Es, por ejemplo, que usted en una de sus gasolineras tenga 10 bombas y solo trabaje en 6 o 7. Imagínese, sin duda, le restaría sus ganancias reflejando una baja directa en su productividad, ¿que acaso lo permite usted? Proyectos como los Ramones, donde Sempra y otras empresas serán las beneficiarias, así como el etileno 21, que será para un consorcio brasileño, son algunos de los logros que reportan para los mexicanos. Sin embargo, son logros para privados e intereses direccionados, no para mexicanos y mexicanas. La producción de fertilizantes que decía usted y que comentaba, que mencionó, y que además ha hecho bomba el Ejecutivo Federal para ello, se compraron unas instalaciones chatarrizadas, los famosos agronitrogenados, en $400 millones al dueño de Altos Hornos de México. Sin embargo, nuestras instalaciones en el complejo petroquímico de Cozoleacaque están semi-paralizadas precisamente por falta de carga. Le rogaría, diputada, si pudiera no vemos concluir. cómo van a garantizar el abasto del gas metano. Y en contraparte, pues sí se le está garantizando a los brasileños la materia prima de este gas. En cuanto a la electricidad, bueno, ya no hay más que decir, ya sabemos que no van a haber ajustes, ni van a haber bajas, ni tarifa justa para los mexicanos y las mexicanas. Los gasolinazos, pues al final de cuentas tampoco terminan. En 2015, eso es lo que dicen, mañana pueden cambiar de opinión. Pero además, licenciado Pedro Joaquín, existen inconsistencias en la presentación de la CENER en lo que respecta a documentos incongruentes en el caso de la Ronda Cero. Por un lado nos dicen que los recursos prospectivos y las reservas que mantiene Pemex serán la base por la que producirá 2.5 millones de barriles diarios durante 20.5 años. Pero posteriormente dicen que con las 120 asignaciones entregadas a Pemex se cubre el 71% de la producción actual de petróleo y 73% de gas natural. En este caso, tenemos una contradicción total entre sus afirmaciones. ¿A cuál de estas tenemos que hacerle caso? ¿Cómo es posible que cometan estos errores con el recurso que brinda el 35% de los ingresos del país? Le rogaría, diputada, si puede con concluir. gusto, diputado, permítame un segundito más. No podemos nosotros seguir hablando de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Energía si no tocamos la deuda pública o el pasivo laboral. Yo, como tabasqueña, insisto, ¿por qué a los tabasqueños no nos han condonado la famosa resistencia civil y la deuda que tiene Tabasco por consumo de energía y además que se ha subido muchísimo a partir de resistencia civil? ¿Y por qué si estamos pagando o haciendo deuda pública el pasivo laboral que disfrutaron algunos ricos, algunos pseudos políticos que además se han beneficiado y han saqueado al pueblo mexicano? ¿Por qué no siguen tratando igual? ¿Por qué no hay control en la corrupción? ¿Por qué no tenemos nosotros todavía respuestas? Y esto lo vengo preguntando desde hace 2 años. ¿Por qué todavía Tabasco sigue haciéndole falta y sigue siendo el estado más desventajado desde la reforma de 2007-2008, cuando cambia el factor determinante de producción a número de pobladores? Tabasco pierde 6,000 millones de pesos y quiero preguntarle a los dos, ¿cuál es su posición y qué tenemos que hacer los tabasqueños para que ustedes nos devuelvan los 6,000 millones de pesos que nos han quitado de acuerdo a esta reforma, pero que además sí seguimos siendo el primer productor de hidrocarburos en tierra y que no se les está dando el lugar a Tabasco ni la ayuda que requiere? Gracias. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Está por 5 minutos. Muchas gracias. Estimados presidentes de las comisiones hoy presentes, secretario de Energía, director general de Petróleos Mexicanos, compañeras y compañeros legisladores, muy buenas tardes. Como integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, agradezco a mis compañeras y compañeros darme la oportunidad de estar presente en esta comparecencia para poder escuchar, sobre todo de manera clara y objetiva, al secretario de Energía y el director general de Petróleos Mexicanos. Para iniciar, permitiría simplemente comentar, hacer una corrección, que en el logro de lo que se ha aprobado de la reforma energética no ha sido más que gracias al análisis, discusión y a la aprobación del legislativo, es decir, de la Cámara Alta y la Cámara Baja,
y no como tanto se ha seguido repitiendo, con el debido respeto, de la parte únicamente del Ejecutivo, que me parece relevante también hacer hincapié. No todos hemos tenido la suerte de estar hoy presentes aquí en esta comparecencia preguntando, como es el caso de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Especial de Conservación y en su caso de la Restauración del Medio Ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Petróleos Mexicanos, quienes en reiteradas ocasiones hemos solicitado, señor director, a Petróleos Mexicanos, a usted, información clara y oportuna respecto a los incidentes, a los accidentes, a los derrames, entre otros temas, sin tener una respuesta hasta el día de hoy objetiva y clara. Al respecto, quisiera comentarle, señor director, que esta comisión ha trabajado responsablemente consolidando propuestas y proyectos legislativos que sobre todo buscan alcanzar un mejor funcionamiento y operación del sector energético en temas tan relevantes como es la prevención de accidentes e incidentes, programas de seguridad de sus instalaciones y en coadyuvar sobre todo desde el ámbito legislativo para que Petróleos Mexicanos cumpla cabalmente con su responsabilidad social para contribuir en el desarrollo económico del país, de sus trabajadores, de las familias y de las comunidades y entidades donde se encuentran las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Señor director, es por todos conocidos que el número de accidentes e incidentes generados principalmente en las refinerías del país, por lo que le preguntaría, ¿qué esperan que suceda para cambiar a personal responsable que genere sobre todo un proceso de revisión de eficiencia para generar mayor capacitación y que evite tener incidentes, accidentes que provoquen más muertos en situaciones de riesgo también para las familias que están aledañas directamente a las refinerías o a las instalaciones de Petróleos Mexicanos? Con base en lo anterior, quisiera mencionar que incidentes como el registrado el 30 de marzo del presente año en la refinería de Salamanca, donde yo soy parte, es parte de mi distrito, y del cual hasta el momento, señor director, si usted se acordará que hace un año tuve la oportunidad de hacer una pregunta, quedaron de mandarme una tarjeta y sigo esperando, todavía no he recibido dicha tarjeta o la información, ni mucho menos el dictamen técnico solicitado para conocer las causas que originaron el incidente, los responsables y la pérdida económica que ocasionó este paro de más de 6 días en la refinería Ingeniero Antonio M. Amor en Salamanca. Son sin duda parte de las pérdidas económicas que hoy registra Petróleos Mexicanos y que junto con los accidentes generados en sus instalaciones representan cifras alarmantes que sin duda impactan de manera directa a la economía familiar y a los bolsillos de todos los mexicanos. Por ello, señor director, con el debido respeto, quisiera pedirle que nos explique por qué 3 de los 4 organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos reportaron pérdidas durante el 2013 que han ascendido a más de 169,000 millones de pesos, siendo esta cifra la más alta en los últimos 10 años, pero vemos con especial atención y preocupación que la subsidiaria que presentó mayores pérdidas, equivalentes al 72% del total de la empresa, fue Pemex Refinación, por más de 123,000 millones de pesos. Por lo que queremos que se nos detalle, ¿por qué existe esta pérdida de 123,000 millones de pesos? ¿Qué acciones se han tomado para evitar que la pérdida continúe o aumente? ¿Quiénes son los responsables de que se hayan producido estas pérdidas? No podemos desestimar que la generación de ingresos para nuestro país, salud. Gracias. Petróleos Mexicanos ha sido una palanca indispensable en el desarrollo, obviamente vinculado a la productividad y eficiencia en la generación y producción de hidrocarburos, por lo que resulta indispensable
el mejoramiento operativo y el desarrollo de proyectos estratégicos del Sistema Nacional de Refinación en su conjunto. En este sentido, quisiéramos también saber por qué al día de hoy no se han iniciado las acciones físicas de los proyectos de reconfiguración de las refinerías en el país. Es decir, ya no tan solo hablar de las ingenierías básicas, no tan solo hablar de las ingenierías de detalle, no tan solo hablar de las licitaciones que por supuesto requieren un proceso, sino hablar ya directamente de la construcción y de la inversión que es tan imprescindible, sabiendo de antemano que es necesario contar, por supuesto, con todos los procesos que ya he enumerado y que sobre todo requiere de una licitación que muchas veces tan largamente esperado contemple la reconfiguración de las refinerías. Pues aunque se haya anunciado con bombo y platillo durante este año, en el mes de febrero tuvimos la fortuna de contar con la visita, señor director, también de usted, del propio presidente Peña Nieto, del propio secretario en Salamanca y por supuesto también de nuestro gobernador, que se mencionó que iniciaría la reconfiguración de la refinería en Salamanca con una inversión de 4.560 millones de dólares, prácticamente al mes siguiente, en el mes de marzo. Hasta el día de hoy no se han visto acciones concretas para cumplir esta meta, ya incluida hoy en el Plan Nacional de Negocios 2014-2018. A pesar de que todos sabemos... A ver si puede concluir. Con todo gusto lo hago. Como lo señalan los estándares internacionales, que la reconversión de una refinería lleva al menos 6 años de construcción, es decir, su conclusión se tendrá al menos 2 años después de que termine esta administración. Concluyo, si me lo permiten brevemente. Director Emilio Lozoya, queremos escuchar de su propia voz cuándo iniciará la reconfiguración o la reconversión de la refinería en Salamanca. ¿Qué acciones concretas están contempladas en esta primera fase, así como el monto de inversión y el número de empleos que generará? Y para terminar, simplemente abonando a lo que comentaba la diputada Marisa Ortiz, que se presentó en junio, tienen que incluir la ley de transición energética directamente también en lo que es el paquete verde. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Carreño. Tiene ahora el uso de la palabra para concluir esta ronda de preguntas el diputado Enrique Cárdenas de la Avellano, del Grupo Parlamentario del PRI. Gracias, diputado secretario. Señor secretario Pedro Joaquín Codwell, señor director maestro Emilio Lozoya Austin, bienvenidos aquí a la Cámara. La reforma energética que impulsó el presidente de la República y que aprobamos en el Congreso ha traído anuncios de una serie de acciones que dará vida a su eficiente implementación. El panorama para México es muy alentador, pues tenemos las condiciones que nos permitirán avanzar en la ruta del crecimiento y el desarrollo económico. A este panorama hay que sumar un marco de certeza jurídica para los actores que participarán en este sector. Como ustedes saben, la semana pasada el gobernador de Tamaulipas presentó la agenda energética de nuestra entidad. En la misma se plasma la ruta clara para aprovechar el potencial energético de la entidad a través de las definiciones y objetivos y acciones a cumplir en un esfuerzo conjunto con diversas autoridades. Sobre todo, la agenda nos permite realizar la congruencia entre las actividades del sector energético de Tamaulipas y la política energética federal. Tamaulipas es una de las entidades que más aportan energía convencional al país. Además, cuenta con un enorme potencial para el desarrollo de energía renovable y el aprovechamiento de yacimientos no convencionales. Es uno de los 3 estados con mayor potencial eólico también. Es el primer lugar nacional en gas no asociado y cuenta con gas asociado. El activo integral Burgos es el proyecto de gas no asociado más importante en el país. Además, es una de las entidades federativas con mayores cifras de generación de energía eléctrica. Como se plasma en la agenda energética para Tamaulipas, para aprovechar los recursos y el potencial energético de la entidad, es necesario impulsar el capital humano, la ciencia y la tecnología,
el desarrollo empresarial y la promoción de la inversión, la integración de comunitarias y la cohesión social, el otorgamiento de territorial y sustentabilidad, la protección civil y la administración de riesgos y la infraestructura estratégica. Tamaulipas está lista para participar en el desarrollo energético nacional. ¿De qué manera la Secretaría de Energía y Pemex le van a responder? Para los tamaulipecos es de suma importancia conocer los esfuerzos de inversión que tienen planeados el gobierno federal para desarrollar los puertos marítimos de Altamira y Matamoros, lugares donde se encuentran el yacimientos de aguas profundas como es el Cinturón Plegado Perdido. En materia educativa, es urgente capacitar en materia técnica petrolera a los tamaulipecos e involucrar a la población en las nuevas áreas de oportunidades en materia energética. ¿Qué planes tiene el gobierno federal para generar de la mano de obra en las instituciones educativas y nuevas carreras técnicas? ¿Para cuándo se planean hacer las primeras licitaciones para aprovechar el potencial de producción de gas Shell en Tamaulipas? Por sus respuestas, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Cárdenas. Ahora pasaremos a las intervenciones tanto del secretario de Energía como del director de Pemex. Tendría el secretario de Energía hasta 10 minutos para sus respuestas y también 10 minutos el director de Pemex. Señor secretario. Diputado Huerta Ladrón de Guevara, en materia de gasolinas, la fórmula del impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS, se mantiene igual y el subsidio dependerá del precio internacional, es lo que determinará si habrá o no habrá subsidio, y entendemos que el IEPS es un amortiguador para mantener el precio de la gasolina en México cuando el precio internacional sea oscilante. Respecto a inversiones para disminuir la importación de gasolinas, Pemex ya ejecuta 3 proyectos que permitirán incrementar la producción de gasolinas. Aprovechamiento de residuales de las refinerías de Tula, invierte 44,819 millones, Salamanca 43,000, Salina Cruz 53,000, está en fase de planeación esta última. Estos 3 nuevos proyectos permitirán aumentar la oferta nacional de gasolina en 64,000 barriles diarios para la refinería de Tula, 20,000 diarios para la de Salamanca y 55,000 diarios para la refinería de Salina Cruz. Respecto al tema del contrato colectivo de trabajo, no se puede modificar por ley, pero sí lo pueden acordar las partes, la parte patronal y la parte sindical, hacer la modificación. Y por lo que se refiere al tema de las empresas públicas, yo sí creo que las empresas públicas hay que lanzarlas a competir. Creo que 2 de los mayores errores que tenía el antiguo modelo regulatorio del sector energético era que prohibía a las empresas energéticas asociarse, por un lado, y por el otro, les impedía, no las lanzaba a la competencia. El haberles prohibido capacidad de asociación limitó su desarrollo de capacidades, de asimilación de tecnología, de multiplicar sus programas de operación, de captar capital, de innovar administrativamente, y no lanzarlas a las competencias les produjo una cultura también de ineficiencia. Cuando no se compite una empresa pública o privada, traslada sus ineficiencias a los consumidores. Los que perderían si no lanzamos a nuestras empresas públicas a competir son los consumidores. Por eso, tanto el esquema eléctrico como el esquema de hidrocarburos plantea que CFE y que Pemex se asocien y compitan. Y creemos que van a ganar los mexicanos que son usuarios de electricidad y de hidrocarburos. Diputado Ricardo Mejía, respecto al contenido nacional,
y el Tratado de Libre Comercio, pues recordemos que la reforma mantuvo la exploración y la extracción como área estratégica del Estado. En consecuencia, eso nos faculta para poder establecer porcentajes de contenido nacional, lo que no podríamos hacer en áreas que no son declaradas estratégicas por la Constitución. Por cierto, me gustaría aclarar que el auditor del Fondo Mexicano del Petróleo surge de una terna que propone la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. No es un nombramiento discrecional del señor secretario de Hacienda. Francia no hace fracking, ciertamente, porque es una potencia nuclear. Genera la mayor parte de su matriz energética, es nuclear y no requieren del gas. Diputado Ricardo Astudillo, el Senagas se va a enfocar específicamente a gas natural. Respecto a los reglamentos no habrá especificidades, será un solo reglamento que, por cierto, ya está publicado desde la semana pasada en la página de COFEMER para consulta pública. Es el reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la Ley de Hidrocarburos. Diputada Claudia Bojorquez, yo creo que la reforma energética debe reivindicar a las regiones petroleras de México, debe contribuir a su desarrollo regional y desde luego particularmente a una entrañable región petrolera como es Tabasco. Me parece que la primera señal positiva para Tabasco llega pronto, llega con el nuevo régimen fiscal, con la creación del Fondo Especial para las entidades federativas y municipios productores de petróleo, que puede darle, si los precios del petróleo y la producción son buenos, podrían darle a Tabasco 1,000 millones de pesos más, entre 900 y 1,000 millones de pesos más de participaciones federales, y tenemos esperanza de que muchas empresas vayan o asociadas con Pemex o solas a invertir a Tabasco. Tenemos que usar el fideicomiso especial que se va a crear para el próximo mes para capacitar a las pymes, para ayudar a capacitar las pymes de Tabasco, ayudarles a su financiamiento también, para que actúen como proveedores de la industria petrolera. Esperamos y necesitamos generar muchos empleos en Tabasco, de la misma manera que promover intensamente el programa de formación de recursos humanos que se anunciará en los próximos días y que implicará un buen número de becas para formar jóvenes. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad para los jóvenes tabasqueños de acceder a estas becas y formarse como técnicos y profesionales en materia de energía. Sobre el tema de las planteado, primero diputada, el asunto de la política pública más indicada para resolver el binomio gas-energías renovables. Yo creo que una buena política pública no debe hacer del gas energía renovable un falso dilema. No es una disyuntiva, no es gas o energías renovables, es una conjunción, es gas y energía renovable. Es la manera que mejor puede transitar un país hacia dejar atrás gradualmente la era de los hidrocarburos y llegar a una era mucho más amable con el medio ambiente. Respecto a los precios, a los costos de generación, son variables, pero el último reporte que tenemos es que el costo de generación de las plantas de ciclo combinado de CFE de gas es 56 dólares megawatt hora, geotermia, luego siguen geotermia y eólico con 73, luego sigue el carbón con 84, luego sigue la nuclear con 91, luego viene el combustóleo 142, y luego viene la energía solar con 169
y la hidro con 177. Respecto a la ley de transición energética, diputado Carreño, cumpliremos con el mandato constitucional que nos obliga a presentar la iniciativa y que sea desahogada antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, y esperamos encontrar muchas coincidencias con la iniciativa que atinadamente han presentado su grupo parlamentario. Respecto el diputado Enrique Cárdenas PRI, pues yo felicito a los tamaulipecos, tuvieron el acierto de emitir esta agenda energética de Tamaulipas y además crear una agencia estatal que le va a dar una gran participación al Estado en el desarrollo en el desarrollo regional y en el marco de la reforma energética. Está muy bien contextualizada, muy bien aterrizada en esta agenda la reforma energética en un contexto regional. Esperamos inversiones muy importantes en Tamaulipas con motivo de la reforma energética. Ya lo que hay en Ronda 0 y Ronda 1 anuncia, por ejemplo, en campos terrestres habrá exploración con una inversión en los próximos años cercana a $700 millones. De Ronda 1 no asignada a Pemex en mar de exploración, también puede haber una aportación en los próximos años cercana a $4,000 millones. Entendemos también que Pemex propondrá está proponiendo farm outs para el campo Tritón y me parece que Exploratus, y esto podría llevar inversiones en los próximos 8 años cercanas a $11,000 millones. Creo también que el puerto de Matamoros va a tener un gran desarrollo, tiene que ser el puerto que sirva de abastecimiento y enlace con la promisoria zona petrolera del plegado perdido, y esperamos también importantes inversiones en la zona de Altamira, porque la reforma energética hablamos mucho de exploración y de extracción, pero hablamos poco de su potencial de desarrollo en materia petroquímica. Creo que ahora vendrán mucho más empresas, y tanto extranjeras como nacionales, a invertir en petroquímicas una vez que se puso fin a la diferenciación entre petroquímica básica y secundaria, que era artificial. Entonces sí esperamos de la reforma energética aporte a regiones petroleras como Tamaulipas, como Tabasco, como Veracruz, como Campeche, amplio potencial de desarrollo regional. Muchas gracias, señor secretario. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por 10 minutos el director general de Pemex. Muchas gracias, diputado Treviño. Se me cuestionaba cuál iba a ser la utilización de los recursos que se obtengan por medio de emisión de deuda en el próximo año. Y quisiera compartir aquí que cuando se integre el nuevo Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, se le propondrá una nueva estructura corporativa moderna, ágil, que nos permita operar como una empresa más ágil y más eficiente. ¿Y a qué me refiero? Hoy en día hay 4 subsidiarias y cada una toma definiciones o decisiones de inversión de forma aislada y no hay una optimización real del capital desde el punto de vista central. Estas decisiones de negocio se están elevando a un comité, o se estarán elevando a un comité ejecutivo de tal forma que realmente se optimice el capital que Petróleos Mexicanos está invirtiendo. Es decir, vamos a privilegiar y únicamente a privilegiar en base a la generación de valor las inversiones de Petróleos Mexicanos. Y esta es una de las grandes cosas que nos da la reforma energética. Antes, solo Petróleos Mexicanos era quien podía construir los ductos de gasolina o diésel. Y si los teníamos que construir porque nadie más estaba permitido hacerlo, entonces dejábamos de invertir en exploración y producción, que es claramente más rentable que otras actividades de nuestro negocio. Es decir, esta optimización de capital nos permitirá privilegiar en toda la cadena de valor en donde queremos estar, no solo por rentabilidad, pero también por consideraciones secundarias como la estrategia de presencia de cierta infraestructura.
Estaremos también invirtiendo en otro rubro crítico, que es el capital humano. Ahí advierto yo el mayor reto y riesgo para Petróleos Mexicanos en la siguiente década, en no solo retener, sino atraer a las y los mejores jóvenes de nuestro país para que trabajen en la industria. Hemos anunciado la semana pasada, más bien fuimos a colocar la primera piedra del centro de capacitación que se construirá en Querétaro, una inversión inicial de 2.500 millones de pesos, inédita para Pemex. Estaremos colaborando con distintas instituciones de educación superior y empresas y centros de investigación para que los trabajadores de Petróleos Mexicanos cuenten con la mejor capacitación. No solo los actuales, sino aquellos que lleguen a trabajar a Pemex por primera vez, que pasen por un periodo de formación, también de identidad corporativa y que estén absolutamente alineados con esta nueva cultura de generación de valor en Petróleos Mexicanos. Los criterios para migrar asignaciones a contratos, la variable, gracias a ustedes, para la migración de esto no será los incentivos fiscales, porque a Pemex se le trata igual que a las otras empresas petroleras, pero sí las variables que nos llevarán a proponer la migración de estas asignaciones a otro tipo de contratos será en aquellos campos en donde Pemex se beneficie de una mezcla de capital humano, tecnología o financiamiento. Estas variables o esta mezcla de variables dependerá del tipo de roca, del tipo de yacimiento. Ya hice aquí mención en qué tipo de campos, en los 10 campos que pretendemos asociarnos en los siguientes 14 meses. El proceso también ya lo ha compartido con ustedes el secretario de Energía, como la decisión final será tomada en una licitación absolutamente transparente por la CNH y explícitamente y únicamente tomando la variable económica después de un proceso de precalificación. El diputado Manuel Herrera comentaba Manuel Huerta, disculpe, de la trayectoria de deuda de Petróleos Mexicanos. Yo le diría, señor diputado, respetuosamente, que si esta soberanía no hubiese aprobado la reforma energética, la trayectoria de deuda de Petróleos Mexicanos hubiese sido francamente preocupante. Y por lo tanto, siendo deuda pública, la deuda de los mexicanos solo se hubiese incrementado. Y por lo tanto, y es algo con lo que coincido aquí que se ha vertido, el Ejecutivo Federal y por supuesto los trabajadores de Pemex, le reconocemos y felicitamos al Congreso de la Unión por haber tomado esta decisión histórica en favor no solo de Pemex, sino de todos los mexicanos. Es una decisión que claramente pone a Pemex en una situación mucho mejor. Y si, señor diputado, si usted tenía alguna duda de cómo ha beneficiado la reforma energética a Petróleos Mexicanos, le diría que el mercado no miente. Las colocaciones de deuda que ha logrado Petróleos Mexicanos en el último año han obtenido las tasas más bajas en la historia de nuestro país. En enero del 2014, después de haberse aprobado la reforma constitucional, logramos colocar 3,000 millones de dólares a 31 años a un cupón de 6.3%. Como referencia, para una colocación en pesos en septiembre de 2014, logramos colocar 4,000 millones de pesos a 10 años a una tasa de TIE más 95 puntos base. El mercado claramente ha avalado esta reforma que beneficia no solo a Pemex, que está reflejado en el costo de nuestra deuda, sino a nuestro país. El diputado Ricardo Mejía preguntaba, y con razón, esta preocupación que hay por la promoción que se le da al contenido nacional. Pemex está absolutamente convencido de que la mejor noticia que podemos dejar es el crecimiento de una industria próspera de servicios petroleros. También vemos favorablemente, por supuesto, el que se generen muchas, ojalá miles de empresas operadoras, es decir, aquellas que se dedican a explorar y encontrar petróleo, y aquellas de servicios que ya existe un sector en México, diría, mediano, ojalá que se potencie como otros países lo han logrado, podría colocar como ejemplo el caso de Noruega. ¿Qué está haciendo Petróleos Mexicanos con el apoyo y el liderazgo del secretario de Energía? Estamos haciendo manufactura de equipos en nuestro país, equipos de perforación marítima, autoelevables o jackups que se le llaman, se están construyendo en el puerto de Altamira, una de las inversiones que está llevando a cabo Petróleos Mexicanos. Equipos de perforación terrestre y
Además, se ha diseñado también con el apoyo de la Secretaría de Energía un programa de cadenas productivas con Nacional Financiera y la Banca de Desarrollo para apoyar a las empresas mexicanas pequeñas a tomar riesgos, darle los suficientes plazos, de tal forma que sean proveedores confiables de petróleos mexicanos. Medidas de transparencia, hay muchas en la ley que ustedes aprobaron, pero además hay una reflexión. Petróleos Mexicanos, a partir de este nuevo marco regulatorio, se puede asociar en toda la cadena de valor. Cualquier empresa que se asocie con Pemex será la primera en velar que la sociedad no pague sobreprecios por los servicios que se contrata. El tener un socio claramente le va a meter un elemento de transparencia adicional a Petróleos Mexicanos y hará que seamos más eficientes en la procura y en la forma en la que operamos. Esta, como lo dijo el secretario de Energía, creo que es la evidencia internacional claramente. La diputada Claudia Bojorges, la mezcla de crudos, señora diputada, es algo que Petróleos Mexicanos viene haciendo desde hace décadas. Mezclamos crudos ligeros mexicanos con crudos pesados mexicanos, de tal forma que la dieta, así se le llama, o la mezcla, pues sea la adecuada para los equipos de refinación que tenemos. El que vayamos a importar crudos o condensados de Estados Unidos, así lo pretendemos, para mezclarlos con nuestros crudos pesados, es para hacer más dinero. Es muy sencillo y es una práctica a nivel internacional. Esto no es una mala noticia, sino muy por el contrario, es una forma de mejorar los márgenes de refinación del Sistema Nacional de Refinación. Como ya lo mencioné, más que una situación en la cual se desproteja a nuestros trabajadores que claramente tienen garantizados sus derechos adquiridos, yo advierto nuestro mayor reto en conseguir suficientes ingenieros petroleros, suficientes geólogos ante el dinamismo que tendrá la industria en los siguientes años. Por eso Pemex está invirtiendo montos inéditos en retener al capital humano, en capacitarlo y sobre todo, no solo para beneficio nuestro, certificar a los trabajadores que laboran no solo en refinerías, sino también en exploración y producción, que puedan demostrar que tienen las capacidades y no pongan en riesgo las instalaciones que opera Petróleos Mexicanos. Fertilizantes, creo que es una gran noticia. Como usted sabe, una hectárea fertilizada llega a producir hasta 4 veces más que una hectárea que no se fertiliza. Hoy en día, nuestro país importa casi el 70% de nuestro consumo, y en la parte de urea, a partir de esta inversión que usted le llama chatarra, que se ha logrado en Petróleos Mexicanos, estaremos prácticamente erradicando las importaciones y produciendo ese fertilizante en nuestro país. Creo que es una gran inversión para Petróleos Mexicanos desde el punto de vista financiero, económico, pero para el país, sin duda, estamos convencidos que es una gran inversión desde el punto de vista social. Usted también le preocupa el que estemos refinando menos cantidad de petróleo. Y sí, tiene razón, estamos refinando en algunas refinerías en menor volumen, y ahí hay una razón de fondo. Es que hemos cambiado la forma en la que tomamos las decisiones de negocio en la empresa. No estamos obsesionados con los números de barriles o con los números de unidades de gas, sino que estamos ahora obsesionados con la cantidad de dinero o generación de valor que se obtiene. El refinar más, si lo lleva a pérdidas a una refinería, no tiene ningún sentido. Hay que refinar los montos óptimos respecto a los márgenes internacionales. Y por eso, como usted podrá observar en nuestros estados financieros, al segundo trimestre de este año, hemos disminuido significativamente las pérdidas de Pemex Refinación. Entonces, creo que es una muy buena noticia en este sentido. Sin embargo, nuestros retos en Pemex Refinación, como bien lo mencionaba el diputado Genaro Carreño, es de la mayor magnitud. Es sin duda el mayor reto de Petróleos Mexicanos, es revertir la forma en la que opera Pemex Refinación y revertir las pérdidas. Quisiera dimensionar el esfuerzo, trataré de ser muy breve en estos minutos adicionales que me permito tomar. La reconfiguración de Salamanca ya ha comenzado, se han invertido aproximadamente $80 millones en preparar el terreno para lo que será la reconfiguración.
Quizás no es una cosa que se note, pero estos 4,000 millones de dólares que se le van a invertir, un monto inclusive superior a la refinería de Salamanca, se empezará a notar a partir de enero del próximo año. Ahorita se está en la etapa de ingenierías conceptuales y en la preparación del terreno. Es una inversión que Pemex tiene que hacer, como ya lo dije, para estar preparados ante lo que será un mercado absolutamente abierto de importación a partir del 2018. Sin duda que nuestra cultura operativa tiene que cambiar, si bien nuestro índice de frecuencia de accidentes y de la gravedad de los accidentes está por debajo de los estándares internacionales, es decir, tenemos un buen desempeño. En esto nunca uno puede estar confortable. Claramente tenemos que mejorar. Estos accidentes no son aceptables y el análisis causa-raíz, con mucho gusto lo compartiré con usted respecto a este accidente que se tuvo en Salamanca.